Muchas gracias, presidente, con su venia. Bienvenido, ciudadano secretario, a la Casa del Pueblo. ¿Cuál pueblo? Primero, decirle que seguiremos insistiendo en algo que la Secretaría de Educación Pública y el Gobierno de la República insisten en no atender, que es la convocatoria a la Junta de Sabios. Es decir, la exclusión de la Junta de Sabios es sistemática, a pesar de la experiencia traumática que tiene este país después de la reforma educativa y que nos tiene hoy a una comisión investigando asesinatos en Nochistlán y que nos tiene al Senado de la República pendientes de los acontecimientos que se están dando en la calle, producto de la revuelta de los maestros inconformes por la reforma educativa. Hoy, cuando se analiza el modelo educativo, cuando le suplicamos, le pedimos, le rogamos, le insistimos, y nuevamente lo hago, que convoque a la Junta de Sabios para que participen en esto. Ahorita le voy a fundamentar por qué es necesario que la Junta de Sabios participe y ojalá y hagan caso en esta ocasión, porque de lo contrario un nuevo conflicto está en puerta. A finales del siglo XIX se da una discusión entre los socialistas utópicos y los socialistas científicos. Un grupo de gente, la más docta, decían ellos, gente como Saint-Simon o Leblanc, construían sus ciudades utópicas, solamente que a la hora de querer aterrizarlas en la práctica simplemente no eran posibles, porque eran utopía. Cuando llega el más odiado de todos, Carlos Marx, y hace un estudio de la sociedad inglesa, entonces descubre que es en la realidad donde podemos encontrar la solución práctica de los problemas que se generan. Yo sí quisiera saber dónde está el diagnóstico, yo sí quiero conocerlo, que dio origen a este modelo, a esta propuesta de modelo educativo. Porque las propuestas que aquí están haciendo, evidentemente como utopía suenan bien, pero a la hora de llevarlas a la práctica, evidentemente se van a quedar en eso, en un sueño, y el país no está, con todo respeto, para sueños. Los fines de la educación, en 3 palabras los define el maestro Paulo Freire: la educación debe ser una práctica de la libertad. Si no logramos eso en un sistema educativo, entonces es complicadísimo que podamos decir que el sistema educativo tiene un objetivo, un fin adecuado. He revisado con mucha puntualidad las cuestiones que usted plantea aquí de los fines de la educación y habla de las disciplinas en torno a las cuales está organizada la enseñanza, cómo fortalecer el sentido y significado de los aprendizajes. Se propone ensanchar y hacer más sólidos el entendimiento y la comprensión de los principios fundamentales, así como las relaciones que los contenidos guardan entre sí. Cuando discutimos la reforma educativa fuimos enfáticos en que esta reforma educativa primero iba al fracaso porque no definía el perfil del educando. Es decir, se hizo ahí una reforma educativa para corregir que del sistema educativo solamente ustedes lo supieron. El pueblo de México nunca supo cuál era el perfil del educando que se pretendía. Les hemos insistido, tienen un ejemplo clarísimo del maestro Jaime Torres Bodet en lo que él planteó como el ciudadano del porvenir. Él le dijo a López Mateos: aquí está, presidente, esta es la propuesta concreta del perfil del educando que requerimos en este país, que tenga estas características precisas, concretas, y a partir de ahí entonces vamos a arreglar la currícula para llegar a ese perfil del educando. ¿Cuáles son los grandes retos en la educación en México para que se pueda aterrizar esta utopía que ustedes están planteando? Las enormes carencias, secretario. Suena hermoso decir todo esto que ustedes aquí plantean,
Pero yo le pregunto, ¿qué vamos a hacer? Y coincido con la compañera Marcela, cuando habla de las escuelas que tenemos en México. La OCDE dice, no es un dato mío, chéquelo, es un dato de la OCDE, que más del 50% de las escuelas de este país están en condiciones no aptas para el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Y por qué están no aptas? Bueno, porque son arcaicas en muchos de sus modelos didácticos de enseñanza. Por eso, tenemos computadoras del siglo pasado, tenemos escuelas que no son escuelas, que fueron bodegas de la CONASUPO, tenemos todavía profesores que enseñan con el GIS, tenemos todavía modelos didácticos, les decía, donde el otro día fui a una escuela, un profesor, y digo, qué bueno que seas ingenioso, no tienen para comprarte un metro de tabla, y qué bueno que agarraste un palo de escoba, lo rayaste, y de esa manera le estás enseñando a tus alumnos el sistema métrico decimal. Qué bueno que lo hagas, porque eso, la educación debe de servir, entre otras cosas, para resolver los problemas que plantea la vida cotidiana. Creo que esa también debe ser una gran aspiración. Tenemos deficiencias en laboratorios. No sé qué escuelas visitó usted en este recorrido que hizo por México, pero cuando menos las más de 300 que yo he visitado en mi estado, tienen mecheros de Bunsen, no sé, creo que los usaban los alquimistas. ¿En serio? Tienen probetas que creo que eran usadas por los alquimistas, tienen microscopios que sinceramente no tienen nada que ver con lo que estamos viviendo en el siglo XXI. Entonces, ¿cómo aterrizar un modelo educativo en una realidad tan complicada? Es una pregunta. Sí quisiera que nos la respondiera, o que se la respondiera al pueblo de México de manera muy, muy precisa, todas las carencias que tenemos. Luego aquí usted habla de los elementos como la apertura intelectual, el sentido de la responsabilidad, el conocimiento de sí mismo. En el sentido de la responsabilidad usted plantea que debe haber un rechazo a todo tipo de discriminación. Yo le pregunto, secretario, con toda sinceridad, y contéstele al pueblo con toda sinceridad, ¿cómo evitar la discriminación de los niños que desayunan y de los niños que no desayunan? ¿Cómo evitar la discriminación de los niños que van a preescolar y de los niños que no van a preescolar? Los que no van a preescolar los tachan de burros, pero no porque sean burros. Entiendas el concepto como un niño que no sabe, un niño que no conoce, y no conoce no porque no quiera, sino porque vienen de familias tan pobres que el preescolar no les da para llevarlos a preescolar, y entonces inician su ciclo en la primaria. Imagínense el trauma del profesor de primer grado, niños que van al kinder y niños que no van al kinder. Eres un burro, eres un burro. No es un burro, es alguien que la vida no le dio la oportunidad de cursar preescolar y no sabe agarrar ni el lápiz. Entonces es muy importante. Aquí ustedes hablan de discriminación que se evite a toda costa. ¿Coincidimos? Ya se hablaba por aquí de la ley de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, y el Estado mexicano tiene la obligación de evitar la discriminación a partir de garantizar a los niños todos los elementos técnico-pedagógicos, didácticos y sobre todo materiales para que tengan el proceso de enseñanza-aprendizaje de manera adecuada. Por último, dice aquí, el modelo busca abrir barreras que dificultan el aprendizaje a fin de crear las condiciones necesarias para que este planteamiento pedagógico sea una realidad para todos los niños, niñas y jóvenes de México, independientemente de su origen, género o condición socioeconómica. Hablamos, por ejemplo, de las buenas costumbres para la alimentación. ¿Cómo garantizar buenas costumbres para la alimentación en el pizarrón?
los que tienen pizarrón, en la multimedia, los que tienen multimedia, y enseñarles lo que son las manzanas, los que son la carne, lo que son los pescados, los que son, ahí en la multimedia, algunos los que las tienen y los que no, bueno, en el pizarrón. Yo sé hacer dibujitos muy bonitos en el pizarrón de comida, pero eso no se lo comen los niños, secretario. Entonces las buenas costumbres para la alimentación solo se logran de una manera, y el Estado mexicano tiene que atender con carácter de urgente a los más de 10 millones de niños que no comen 3 veces al día, que comen cuando mucho 1 vez al día, cifra de la CEPAL. Hay que atenderlo con carácter de urgente. La autoestima. ¿Cómo lograr la autoestima de los niños en condiciones tan adversas? El bullying, como le dicen, o la violencia escolar, tiene su origen, entre otras cuestiones, en el problema de la desigualdad, de la inequidad en la escuela. Usted habla de inequidad. Ojalá y le diera la seriedad, secretario, con todo respeto. Yo estoy hablando de manera muy seria. Sí, ojalá y le diera la seriedad, porque esto no es un tema de estarse riendo de juego, y se lo digo con mucho respeto. Sí, entonces, el tema del modelo educativo, yo lo seguiré convocando para que incluyan a los maestros de México, para que los llamen. Le hicimos una sugerencia el día que nos reunimos, Raúl Morón y su servidor, con usted, de cuál era la forma en que podía usted acercar a los maestros para que pudieran aprender. Y el tema de la educación superior, ingeniero Rodolfo Tuirán, ustedes plantean que debe ser un tránsito natural de la escuela a la situación laboral. Pero ¿cómo va a ser un tránsito natural? Les ponía el ejemplo la última vez que estuve con usted de la escuela donde yo estudié, el CETIS 12 de Cibac, en Jiutepec, Morelos. Yo estudié ahí en 1974. Pues resulta que los equipos de 1974 son los mismos equipos del 2015. Y entonces, ¿cómo tener un tránsito natural hacia la vida laboral en esas condiciones? No es un tema, concluyo con esto, secretario, no es un tema de buena voluntad, es un tema de incluir a los que saben, de revisar las condiciones materiales de la realidad del sistema educativo nacional, y es un tema de invertirle recursos económicos suficientes a la educación pública de este país para verdaderamente abatir las desigualdades que coexisten a lo largo y ancho de nuestra nación. Por las respuestas que le dé al pueblo de México, muchísimas gracias, secretario.